Plankton no es solo un villano diminuto. Es un genio atrapado en un cuerpo microscópico, obsesionado con destruir a Don Cangrejo y robar la fórmula de la cangreburger. Por fuera, es astuto, implacable y siempre está tramando su próximo movimiento, pero debajo de sus malvados planes, es una criatura amargada y solitaria. Consumido por los celos y la frustración, su brillantez no puede salvarlo de sus propios defectos. Y no importa cuántas veces lo intente, nunca consigue lo que realmente quiere. Excepto el fracaso, así que agarra a tus secuaces robots, desempolva tu risa malvada y sumerjámonos en el caótico y siempre hambriento mundo de Plankton. Pero antes de empezar, no olvides darle al botón de suscribirte. Hay una razón por la que Plankton vive en un cubo de acero con luces parpadeantes y sin clientes, porque Plankton está exactamente donde debe estar antes de que la historia siquiera comience, solo, enojado, siempre tramando. En la superficie, la vida de Plankton parece una broma repetitiva. Planes fallidos, el sarcasmo robótico de su esposa Karen y cero ganancias en el balde de carnada. Pero eso es solo una parte de la historia. Plankton es un prisionero de sus creencias. La creencia de que si tan solo consiguiera la fórmula secreta, todo cambiaría. Lo que estamos viendo, episodio tras episodio, es una criatura atrapada en el estancamiento. En la Manfortune, una caja de galletas de la fortuna cae del cielo. Extrañamente, las predicciones empiezan a hacerse realidad. La mayoría lo ve como diversión, pero Plankton ve una oportunidad. Él introduce su propia fortuna falsa, usando un dispositivo para alterar las que ya están impresas, lo que hace que ahuyenten a los clientes del crustáceo cascarudo. Algunas fortunas incluso dicen que comer en el Chum Bucket te hará vivir para siempre. Y por una vez, la gente le cree. El cubo de cebo finalmente tiene éxito. Los clientes hacen fila. El comedor se llena. Plankton tiene lo que siempre quiso. Atención, éxito, poder. Pero en lugar de disfrutarlo, se queda ahí parado, observándolo todo como alguien que no confía en lo que ve. Es como si esperara que alguien se lo quitara todo. Y lo hacen. La mentira se desmorona. Los clientes se van. El plan falla. Y al final del episodio, Plankton está atrapado dentro de una galleta de la fortuna, casi comido en un restaurante chino. Pero para él, esto no es nuevo. Es solo otro plan fallido. Otra pequeña subida, seguida de la caída habitual. La vida de Plankton está llena de estos momentos. Victorias rápidas, derrotas rápidas y luego de vuelta al punto de partida. De una forma extraña, está acostumbrado. Puede que no le guste perder, pero al menos sabe cómo funciona. Es lo que más ha practicado. En perfecta química, Plankton se sale de su rutina habitual por un corto tiempo. Trabaja con Sandy en un proyecto de ciencias, y por una vez, las cosas se sienten diferentes. Ella lo escucha. Ella se ríe de sus chistes. Incluso lo llama inteligente. Y no de mala manera, sino que realmente lo dice en serio. Por un momento, Plankton siente que es respetado, y es una experiencia nueva. Pero no dura. Cuanto más lo tratan como a un igual, más incómodo se siente. Lentamente, empieza a recaer en viejos hábitos. Él vuelve a conspirar porque siente que ser tratado con respeto y ser amable con los demás no le parece correcto. Está tan acostumbrado a ser el villano que la idea de cambiar le incomoda. Así que, justo cuando las cosas podrían haber salido bien, él lo arruina. Encierra a Arenita y a Bob Esponja en una jaula e intenta robar la fórmula de nuevo, como si necesitara probar, incluso a sí mismo, que realmente no ha cambiado. Para cuando lo vemos en There Will Be Grease, hay una pequeña señal de esperanza. Un extraño accidente químico conecta su restaurante con el crustáceo cascarudo y crea un nuevo tipo de grasa que la gente realmente quiere. En lugar de robar o engañar a nadie, Plankton acepta a regañadientes trabajar con el señor Cangrejo. Crean un producto juntos, y todo el pueblo lo quiere. De alguna manera su negocio crece. Pero no dura. Las cosas empiezan a desmoronarse porque el producto no es realmente bueno. Cuanto más crece el negocio, más tensas se ponen las cosas. La grasa enferma a la gente y exigen reembolsos. Pero como siempre, se culpan mutuamente. Discuten y todo se desmorona. Lo que pase a continuación dice mucho. El Chum Bucket y el Krusty Krab se hunden en el suelo. El pueblo sigue adelante, pero Plankton no. Él se queda atrás, ya gritando y elaborando otro plan, como si nada hubiera pasado. Y quizás para él no fue así, porque el fracaso, para Plankton, es algo que él entiende. Es seguro, es a lo que está acostumbrado. Ese es el mundo que Plankton habita mucho antes de que la historia le pida que cambie. No es la guarida de un villano, ni tampoco una prisión, sino un espacio moldeado enteramente por la repetición. Se despierta, construye, planea, fracasa, luego lo hace de nuevo. El mundo exterior puede cambiar, pero dentro del cubo de carnada, el ritmo sigue siendo el mismo. Karen emite su comentario, Plankton expresa su ambición, y en el silencio que sigue, él se convence de que la próxima vez será diferente. Lo que hace que su vida sea tan trágica no es el hecho de que nunca gane, es que ha construido una identidad en torno a la persecución.
Si se detuviera, si soltara la fórmula, la rivalidad, la idea de que todo depende de un secreto robado, quizás tendría que preguntarse qué clase de persona es cuando no está luchando. Y esa es una pregunta que nunca ha estado dispuesto a afrontar. Así que no lo hace. Él vuelve al trabajo, y las luces del balde de carnadas se quedan encendidas. Plankton está atascado porque en el fondo, le asusta en qué podría convertirse si ganara. Y ese miedo es exactamente lo que se resquebraja cuando la vida inesperadamente le da algo real. El mundo rara vez le da algo a Plankton. Así lo ve él. Está acostumbrado a que lo ignoren, se rían de él, lo hagan a un lado. Es pequeño, su comida es peor y sus planes siempre fracasan. Pero eso no significa que se detenga. En todo caso, el rechazo se convierte en parte de la rutina. Él no está tratando de agradar, está tratando de ganar. Entonces, un día, algo extraño sucede. En el episodio El buen ojo de Plankton, un simple accidente le provoca el crecimiento de un segundo ojo, un ojo que de repente lo cambia todo. Suena tonto, otro giro de dibujos animados, pero este ojo hace más que ayudarlo a ver, cambia cómo se siente. Con este segundo ojo, Plankton se vuelve diferente. Empieza a notar las emociones de los demás, su amabilidad, su lucha. Él se solidariza con todos. Incluso Bob Esponja, que siempre fue un objetivo o una herramienta, empieza a parecer alguien digno de ser comprendido. El ojo cambia la forma en que mira el mundo, y el mundo a su vez empieza a devolverle la mirada. Bob Esponja lo introduce a un nuevo ritmo, uno que no incluye robar, mentir o gritar. Cocinan uno al lado del otro, hablan, ríen. Por primera vez, Plankton forma parte de algo en lugar de intentar arruinarlo. Al principio no le resulta natural, pero tampoco es del todo incómodo. Hay algo en ello que no puede ignorar. Llora por las medusas. Él llama al amigo del señor Cangrejo. La gente no huye de él, no se están burlando de él, y eso lo desconcierta. Plankton nunca ha sabido qué hacer con la suavidad. Se ha pasado la vida entera convirtiéndose en algo afilado, algo inamovible, porque en su mente el mundo solo respeta la fuerza. La empatía es una debilidad. El éxito viene de tomar. Y ahora, la gente está respondiendo a otra cosa, algo en lo que nunca ha confiado, amabilidad. Este momento no parece un punto de inflexión, pero lo es. La fórmula de la cangreburger pasa a segundo plano. No es el objetivo. Apenas importa. Ese silencio dice más que cualquier línea de diálogo. Esto no es un descanso de la trama habitual. Esta es la trama. Por un breve tiempo, Plankton deja de perseguir y empieza a preocuparse. Él no toma nada. Él da algo pero no se siente seguro. No sabe cómo existir sin un plan. No sabe cómo sentirse sin armadura. Cuanto más tiempo vive en esta nueva comodidad, más se insinúa el miedo. ¿Y si nada de esto es real? ¿Y si ser amable lo hace invisible? Así que se aleja de ello. Se arranca el segundo ojo, lo tira a un lado como si fuera un disfraz, dice que lo hacía débil. Se burla de la idea de ser bueno y vuelve a lo que mejor conoce. La versión de sí mismo que planea, se asusta y fracasa. Es tentador llamarlo villano aquí, o decir que se rindió, pero la verdad es más dolorosa. Cuando la identidad de alguien se construye sobre el rechazo, ser aceptado puede resultar insoportable. Cuando solo has conocido muros, una puerta abierta parece una trampa. A Plankton le ofrecieron algo raro. No solo amistad, sino un nuevo camino. No por Bob Esponja, ni siquiera por el pueblo, sino por la vida misma. Le dio una idea de quién podría ser, y se apartó, simplemente porque no creyó merecerlo. Ese es el momento en que todo cambia silenciosamente. El mundo le hizo espacio, y él se encogió. Volvió a su rutina, pero ahora algo ha cambiado. No puede dejar de verlo. Puede que por ahora vuelva a sus viejas costumbres, pero el recuerdo ya está sembrado. Se ha demostrado la posibilidad. Ya no solo está luchando contra cangrejos o persiguiendo una receta. En algún lugar muy dentro de sí, empieza a preguntarse si existe otra versión de él que no necesite perseguir nada. Y una vez que ese pensamiento existe, incluso en alguien como Plankton, la historia ya ha comenzado. Plankton rechazó la amabilidad porque amenazaba todo lo que había construido para sobrevivir. Y esa misma amenaza es exactamente lo que lo impulsa a huir en el momento en que un cambio real se vuelve posible. Oye, no olvides darle al botón de suscribirte. Ahora, volvamos al video. Plankton no teme a la derrota. Teme no saber quién es sin ello. Hay una forma específica en que Plankton espera que la gente lo trate. Sospecha, miedo, asco. Ese es el guión que ha escrito para todos a su alrededor. Le da estructura a su vida. Si lo odian, entonces sabe a qué atenerse. Si lo combaten, entonces tiene un propósito. Si se ríen, al menos significa que están prestando atención. Así que, cuando algo lo interrumpe, incluso algo suave, no se siente como esperanza, se siente como peligro. En Diversión, o D-I-V-E-R-S-I-O-N, esa interrupción llega en forma de Bob Esponja. Cansado de la interminable lucha, Bob Esponja toma una decisión sencilla. Trata a Plankton como a un amigo, como a alguien que podría necesitar algo de amabilidad.
Plankton no está seguro de qué hacer con ello. Al principio le sigue el juego porque parece un truco inteligente. Si finge ser amable, quizás pueda colarse en el Krusty Krab. Quizás Bob Esponja le entregue la fórmula sin oponer resistencia. Es solo otro ángulo, otra actuación. Pero entonces, algo extraño sucede. Empieza a divertirse. Cantan juntos, flotan por campos de medusas, soplan burbujas y hablan como dos personas que tienen más en común de lo que pensaban. Por un breve momento, Plankton no está fingiendo. Él no está tratando de robar nada, ni siquiera está pensando en el señor Cangrejo. Está ahí riendo compinchado, y quizás por primera vez a salvo. Esa seguridad es exactamente lo que le asusta. Porque si la amistad es real, entonces su historia tiene que cambiar. Ya no puede ser el villano incomprendido. No puede decir que el mundo está en su contra si alguien como Bob Esponja ve algo bueno en él. Y si lo admite, tendrá que soltar el rencor que lo define. Plankton nunca fue entrenado para la paz. Fue hecho para contraatacar. Así que cuando alguien finalmente suelta el arma y abre la mano, no se siente como una invitación. Se siente como exposición, como estar de pie sin armadura. En lugar de confiar en el momento, él se retira. Traiciona a Bob Esponja. Vuelve a su antigua rutina. Intenta robar la fórmula. Reinicia el bucle. Se ríe como si todo hubiera sido un truco. Pero Bob Esponja no se ríe. Él dice algo honesto. Debes haberlo dicho muy en serio. Y esa es la peor parte, porque Bob Esponja tiene razón. Plankton lo decía en serio, y aún así corrió. Más tarde, en el episodio Una comida tosca, vemos otra faceta de ese miedo, la humillación. El señor Cangrejo descubre que Plankton le tiene un miedo profundo a las ballenas. En lugar de usarlo para una broma rápida, lo convierte en un arma. Se viste como Pearl, se esconde en rincones oscuros, atormenta la mente de Plankton con ruidos de ballena y ataques sorpresa hasta que Plankton se derrumba. Este es un tipo diferente de colapso. Le carcome hasta que no puede funcionar. En un momento dado, Plankton incluso se para en la calle, temblando, diciendo que preferiría acabar con todo antes que seguir viviendo así. La gente lo ve como una broma, pero cala hondo, porque no se trata de perder. Se trata de perderse a sí mismo. Está aterrorizado, no solo de Gales, sino de lo que significa el miedo. Le quita todo lo que usa para protegerse. Su voz, su ego, su falsa confianza. Se empequeñece de una forma que no tiene gracia. Es doloroso. Y nadie, ni siquiera Karen, sabe qué decir. No es que nunca tenga la oportunidad de cambiar. Sí, lo hace. La gente se acerca. El mundo le brinda momentos de calma donde puede dejar de luchar, soltar la ira y finalmente respirar. Pero él se da la vuelta. Porque admitir que no está solo, que alguien realmente podía importarle, que su dolor solo disfrazó su orgullo, eso es más difícil que perder. Es más fácil llamarse villano que admitir que has tenido miedo toda tu vida. Así que, cuando llegan esos momentos, cuando podría elegir algo mejor, no lo hace. Él corre. Cada vez. Porque si deja de luchar, tiene que empezar a vivir. Y Plankton no sabe vivir sin un objetivo. Esa misión, robar la fórmula, vencer a Krabs, gobernar la ciudad, es lo que le impide mirar hacia adentro. Si fracasa, al menos todavía tiene un propósito. Si gana, quizás por fin valga algo. Pero si se aleja de ella, aunque sea por un segundo, se queda sin nada. Plankton huye porque el cambio exige honestidad, y la única persona por la que permitirá esa honestidad es la única voz que sigue intentando reemplazar. Algunas personas esperan toda su vida a que alguien crea en ellas. Plankton no. Él cree en sí mismo, ruidosa, constante y desesperadamente. Si lo repite lo suficiente, quizás no tema el silencio después de todo. Pero hay alguien que sí lo oye. Ella lo oye todo. Karen es la única que lo ve todo de él. Sus victorias que no duran. Sus fracasos, que siempre regresan, su falsa confianza y los momentos en los que no se da cuenta de que nadie le está observando. Ella ha estado a su lado durante años, ofreciendo consejos, advertencias, sarcasmo y el ocasional parpadeo de ojos defectuoso. Al principio parece ruido de fondo, como si Plankton la necesitara de la misma manera que un niño necesita una luz de noche, solo para hacer que la oscuridad sea menos obvia. De repente, algo cambia. En Karen 2.0, Plankton decide que ella está desactualizada. Él la reemplaza con un modelo más nuevo, Karen 2.0. Esta nueva versión es más elegante, más agradable, incluso alegre. Ella lo anima, le dice que tiene razón, apoya cada plan ridículo sin pensarlo dos veces. Y por unos minutos, Plankton está encantado. Hasta que no lo es, porque la verdad es que él no necesita a alguien que solo lo anime, necesita a alguien que lo desafíe, alguien que realmente sabe lo que intenta hacer. No solo el plan, sino el dolor que subyace en él. Karen no está ahí para adularlo, está ahí para empujarlo cuando está atrapado en sus propias mentiras. Cuando el nuevo modelo no puede hacer eso, cuando se vuelve más marioneta que socia, Plankton empieza a echar de menos la única voz que le dio una perspectiva real, y ahí es donde cambia todo. Él no solo quiere una herramienta, necesita a alguien que le ayude a ver lo que se niega a afrontar.
La diferencia entre obsesión y propósito, entre control y crecimiento, entre ser y ser comprendido. Karen no siempre es amable. Ella no le da más que la verdad, y no le pide que le guste. Eso es lo que la hace tan peligrosa para su comodidad, pero también es lo que la hace valiosa. Y en el fondo, él lo sabe. Plankton no es el tipo de persona que pide ayuda en voz alta. Su orgullo es demasiado ruidoso. Sus heridas, demasiado antiguas. Pero cuando reconstruye a Karen y la trae de vuelta, no dice, te extrañé. Él dice que ese modelo estaba roto. Eso es lo más vulnerable que se pone. Pero sus acciones dicen más. Él escucha. Él la deja hablar, incluso cuando no está de acuerdo. Él empieza a tratarla menos como una máquina y más como lo que siempre ha sido, una compañera. Y ese cambio silencioso importa. Porque Plankton no confía en nadie. Él cree que la traición es inevitable. Por eso nunca congenió de verdad con Bob Esponja. Por eso incluso cuando el pueblo lo anima, él se aleja. Pero Karen no ofrece lealtad ciega, ni elogios falsos. Ella sabe quién era él antes de que los fracasos lo amargaran. Y a veces, ella se lo recuerda. Eso es algo que nadie más en su mundo puede hacer. En The Algae Always Greener, Plankton tiene la oportunidad de intercambiar lugares con Mr. Krabs. Se supone que es el escenario soñado. Finalmente dirige el Krusty Krab. Todos le temen. Bob Esponja trabaja para él, y la fórmula es suya. Pero en lugar de felicidad, encuentra incomodidad. Nadie lo respeta. Bob Esponja lo ve como un jefe, no como un amigo. Y lo peor de todo, Karen se ha ido. Sin ella, la victoria se siente vacía. Aprende algo que ninguna máquina podría enseñar, que estar a cargo no significa ser visto. La gente puede escucharte por miedo, pero eso no es lo mismo que ser comprendido. Y sin alguien que te sostenga un espejo, alguien que conozca tus peores momentos y se quede de todas formas, no creces. Solo te repites más fuerte. Al final, él revierte el intercambio y regresa a su propia vida. Por fuera, parece que solo está volviendo a perder. Pero algo sutil ha cambiado. Él no se burla de Karen cuando ella habla. Él no la ignora cuando ella interrumpe. Hay un silencio entre ellos ahora, no frío, sino familiar. Ese que compartes con alguien que te ha visto en tu peor momento y no se ha ido. Él todavía se llama a sí mismo un genio, pero la voz a su lado lo está aterrizando. Karen le da lo único que no aceptará de nadie más. Perspectiva. Y con el tiempo, empieza a calar. Puede que Plankton nunca lo diga. Puede que nunca admita que necesita a alguien. Pero cuando las cosas se desmoronan, ella sigue ahí. Y poco a poco, eso cambia cómo reacciona cuando las cosas salen mal. Porque perder es más fácil cuando alguien sigue mirando. Cuando alguien todavía cree en la versión de ti que aún podría existir debajo de toda la amargura. Cuando alguien todavía cree en la versión de ti que aún podría existir bajo toda la amargura. Plankton sigue creyendo que la fórmula es el objetivo, pero poco a poco empieza a entender. Quizás lo que realmente quiere no es la victoria. Quizás lo que él quiere es alguien que no deje de decirle la verdad, incluso cuando no esté listo para escucharla. Plankton empezó a cambiar porque incluso ganar empezó a sentirse como perder, y ese fracaso silencioso fue lo que lo llevó al siguiente umbral. Durante mucho tiempo, Plankton creyó que el fracaso no era el final de nada, era solo la mitad de otro plan. Si una idea no funcionaba, otra lo haría. Si hoy fue mal, mañana era una página en blanco. Su vida se construyó a base de reinicios. Cae, grita, inténtalo de nuevo. Le dio un propósito, o al menos la ilusión de uno. Pero algo sucede con el tiempo, lo note él o no. Los reinicios ya no son lo mismo, los gritos suenan más tenues. Las nuevas ideas no se sienten nuevas, no hay un momento único en el que todo cambie. Pero el mundo que una vez controló empieza a sentirse desconocido, aun cuando se ve igual. En Bienvenido al balde de Chum, él consigue lo que siempre pensó que quería, Bob Esponja. Después de una simple apuesta, Krabs lo pierde. De repente, Plankton no tiene que robar ni conspirar. Bob Esponja trabaja para él, legal y públicamente. Con su nuevo empleado, la fórmula de la cangreburger debería estar al alcance. Pero lo que Plankton consigue es confusión. Bob Esponja aparece listo para trabajar, pero no está sonriendo. Él no está cantando ni volteando hamburguesas con pasión. Sigue las instrucciones, pero sin alegría. Plankton se esfuerza más, pensando que los resultados llegarán. Pero cada día, la cocina se enfría más. La fórmula sigue siendo inalcanzable. Bob Esponja se vuelve más lento, más aburrido, más vacío. Plankton pensó que el poder se sentiría como control. En cambio, se siente como silencio. Se da cuenta, en silencio, de que no ha ganado nada. Tiene un cuerpo en la cocina, no un corazón en la habitación. Y para alguien que construyó su vida en torno a la dominación, esta es una amarga sorpresa. La obediencia sin conexión no significa nada. Cuando Bob Esponja es finalmente liberado, Plankton no se opone. Él no discute. Él simplemente se suelta. Lo que tenía no era lo que imaginaba. Y por un momento, hasta él puede darse cuenta de que no vale la pena perseguirlo así. Y no lo habla con Karen ni consigo mismo, pero la incomodidad persiste. Lo sigue hasta el ejército de Plankton, cansado de trabajar solo y de ser objeto de burlas. Plankton busca algo más grande.
Pide ayuda a su familia extendida para finalmente entrar al Krusty Krab. Por una vez piensa que la fuerza reside en los números. Prepara discursos, elabora planes e imagina una invasión a gran escala. Se siente como si estuviéramos haciendo historia, pero en cuanto llega el ejército, queda claro que él no los está liderando. Apenas están prestando atención. Se burlan de él, se distraen, se toman la misión a broma. Incluso en medio de una supuesta revolución, la voz de Plankton es ahogada por otras más fuertes a las que no les importa su objetivo. Está rodeado, pero nunca se había sentido tan irrelevante. Y cuando el plan se derrumba, como siempre lo hace, él no se enoja. Está callado, casi cansado, porque este fracaso fue diferente. No fue por ser superado en inteligencia. Vino de no ser escuchado. De darte cuenta de que, aunque el mundo te dé una multitud, no te dará sentido a menos que alguien en esa multitud crea en ti. Un villano, un rival, un sueño se han convertido en ruido, y Plankton ya no sabe cómo sobreponerse a ello. Para cuando llegamos a Spongicus, algo en él ya ha cambiado. Ya no construye restaurantes ni falsifica menús. En su lugar construye un coliseo, una enorme arena de piedra. Solo hay arena, piedra y espectáculo. No quiere comensales ahora. Él quiere atención. Quiere aplausos, miedo, reconocimiento, algo lo suficientemente ruidoso como para ahogar la silenciosa duda que crece dentro de él. Al principio, el coliseo funciona. La gente llena las gradas. El Krusty Krab parece vacío en comparación. Parece que finalmente se ha ganado a la multitud por la fuerza. Los gladiadores luchan mientras el público vitorea. Krabs lucha por competir, pero entonces Bob Esponja canta. Una canción sencilla, nada del otro mundo. Él canta sobre la alegría, sobre el sinsentido, sobre la amistad, y la multitud se va sin protestar, sin drama. Simplemente se levantan y se van, uno por uno, de vuelta al Krusty Krab. El espectáculo ha terminado. La arena está olvidada, y él permanece allí mientras la multitud desaparece, el ruido desvaneciéndose más rápido de lo que esperaba. Ha renunciado a la comida, a la estrategia, incluso a fingir que le importa la fórmula. Y aún así, no fue suficiente. No es lo suficientemente real. Este momento no lo quiebra, pero lo conmueve. Rompe algo debajo de la armadura. Se marcha furioso. Pero hay algo más silencioso en la forma en que se va. Hasta él puede sentir el vacío detrás del ruido. No derrotado, pero diferente. Él sigue trabajando, por supuesto. Sigue construyendo máquinas, reescribiendo planos, gritándole a Karen. Pero algo en él es menos seguro. Hace más pausas, escucha más. Cuando los planes fallan ahora, el enojo no llega tan rápido. Cuando Karen se burla de él, no siempre le devuelve el golpe. No es una transformación, todavía no, pero es un cambio. Ya no es un villano persiguiendo un objetivo, es una persona que se encuentra en las secuelas de todo lo que creyó que lo arreglaría. La fórmula no era la clave, el ejército no era la solución, el estadio no duró, el control no lo reconfortó, la audiencia no se quedó. Y lo peor de todo, cuando consiguió lo que quería, Bob Esponja, respeto, una multitud llena, nada de eso se sintió como una victoria, se sintió como distancia. Como interpretar un papel que no coincidía con la persona que había debajo. Plankton solía pensar que cruzar la línea significaba obtener la fórmula. Ahora lo entiende. La verdadera línea es el momento en que la vieja historia deja de tener sentido. Y la línea ha sido cruzada. Él seguirá diciendo que es el más inteligente. Seguirá diciendo que Krabs es el enemigo. Pero una parte de él ya ha dejado de creerlo. El mundo que alguna vez conoció, ese simple donde el único problema era Krabs y la única respuesta era robar, ya ha desaparecido. No puede volver a eso. Incluso si construye otro robot, aunque grite más fuerte, ahora sabe demasiado. Y aunque no lo admita, aunque no lo quiera, su historia ya ha empezado a cambiar. Plankton dejó de ser un villano en el momento en que el fracaso empezó a sentirse seguro. Y ahora, el verdadero peligro no es perder, se está viendo. Algunos villanos ascienden haciendo ruido. El Plankton no es uno de ellos. Su ascenso, si es que se le puede llamar así, es más discreto. Viene en el experimento, en habitaciones vacías. En pequeños momentos en los que el plan debería haber funcionado, pero no lo hizo, y cada vez el silencio posterior se hace más difícil de ignorar. Lleva años persiguiendo la fórmula de la cangreburger, pero últimamente, la persecución no parece ambición. Parece que está dilatando el asunto, porque en algún lugar de su mente, Plankton ha empezado a sentirlo. Si realmente consigue lo que quiere, algo más profundo podría resquebrajarse, y no está seguro de qué quedaría de él después de eso. En Computer Overload, ese miedo se vuelve mecánico. Karen siempre ha sido su voz de la razón, sarcástica, aguda y la única que ve a través de su actuación. Pero cuando Plankton la reemplaza con máquinas más nuevas, lo que quiere es control sin críticas, eficiencia sin juicios. Lo entiende, obedecen perfectamente, y lo odia, porque siguen sin cuidado. No lo desafían, no ponen los ojos en blanco ante sus fracasos, no lo hacen sentir visto. Karen lo hizo. Cuando se va, no grita. Ella simplemente deja de estar ahí. Y para Plankton, eso es peor que cualquier insulto.
Las máquinas le ayudan a construir, pero no pueden ayudarle a hacer nada. En la búsqueda del poder, perdió a la única persona que le decía cuando se equivocaba, y esa pérdida perdura, mucho después de que los cables se enfrían. Ese anhelo de algo real es por lo que el aniversario de Single Cell le duele de maneras que no puede admitir. El episodio no trata de un atraco. Es solo una cita, una cena con Karen para celebrar el tiempo que pasaron juntos. Plankton podría ser honesto solo por esta vez, pero no lo es. Él lo finge, construye un camarero robot, una velada guionizada, una versión falsa de sí mismo que dice las cosas correctas. Karen, como siempre, se da cuenta. Ella no grita, ella no explota, ella solo dice que sabe. Y por unos segundos, Plankton se sienta en silencio, rodeado de velas y circuitos, y tiene que enfrentarse a lo que ese silencio significa. La única persona que alguna vez lo llamó cariño, ya no cree en él, porque ha pasado tanto tiempo interpretando al villano, que no sabe ser otra cosa, ni siquiera para ella. En The Inside Job, lo vemos encogerse aún más. Plankton decide entrar en el cerebro de Bob Esponja para recuperar la fórmula secreta de su memoria, pero dentro de la mente de Bob Esponja no encuentra una caja fuerte. Encuentra caos, sentimientos, miedo, alegría, imaginación. Le abruma. Para alguien que ve el mundo en términos de planes y esquemas, la desordenada vida interior de Bob Esponja se siente como un planeta alienígena. Él intenta darle sentido, intenta forzar la lógica en un mundo construido sobre el corazón, pero no importa cuánto se esfuerce, la mente de Bob Esponja se doblega, se resiste y lo absorbe. Al final, Plankton se ahoga en una personalidad demasiado grande para desglosar. Es la primera vez que vemos cuán frágil podría ser su propio mundo interior en comparación. Más tarde, en los juegos de conchas, Plankton se vuelve físicamente pequeño de una forma nueva. Para robar la fórmula de la cangreburger, se disfraza escondiéndose dentro del caparazón de Gary, literalmente metiéndose en la vida de otra persona. Al principio es solo otro truco, pero fingir ser Gary significa ir más lento. Significa moverse en silencio, mezclarse, no decir nada. Y cuanto más tiempo permanece en esa coraza, más invisible se vuelve. Bob Esponja aún le habla, pero no como a un enemigo, sino como a una mascota. Por un momento, Plankton simplemente está ahí, y esa quietud lo desasosiega. Porque cuando nadie lo ve, se ve obligado a sentarse en el silencio que ha pasado años tratando de acallar gritos. Ha construido su identidad en torno a ser ruidoso, ser peligroso, ser conocido. Pero esto es otra cosa. El plan finalmente falla. Como siempre lo hace, pero algo en la forma en que sale de su caparazón se siente más silencioso de lo normal. En la sangre es más espesa que la grasa. La familia de Plankton abre un restaurante rival justo al lado del Chum Bucket, y funciona. Tienen éxito rápido, y sin él. Lo que es peor es que no lo toman en serio. Se ríen, lo ignoran. Lo tratan como a un chiste en su propio pueblo. Es una humillación infligida por personas que comparten su apellido. Plankton quiere ser visto, pero cuando su propia familia lo ve como un fracaso, incluso su obsesión habitual con los cangrejos empieza a parecer una distracción. Intenta vencerlos con trucos, como siempre, pero nada de eso importa, porque en el fondo les está rogando que lo respeten. Y no lo hacen. El episodio no le da un cierre, que es precisamente el objetivo. No hay traición que duela más que aquella en la que te hacen sentir insuficiente, incluso las personas que mejor deberían conocerte. En Spot Returns, Plankton muestra un lado que no vemos a menudo. A él le importa. Sobre Spot, su diminuta ameba mascota. Spot es leal y siempre está ahí. Plankton lo alimenta, le habla e incluso parece orgulloso. Por una vez, Plankton es alguien que quiere ser de confianza. Es tranquilo, sencillo y casi fuera de lugar. Pero, por supuesto, no se mantiene así por mucho tiempo. Plankton intenta usar a Spot en un plan para conseguir la fórmula secreta, y las cosas se tuercen. Spot corre salvajemente dentro del crustáceo cascarudo, causando el caos. Pero aún así, él regresa. Plankton está contento, aunque el plan haya fallado. No es una victoria ni un gran momento, solo una pequeña conexión entre un villano y el único amigo que nunca se rindió con él. Para Plankton, ese tipo de conexión es rara, y quizás un poco aterradora también. En La mascota de Plankton, él saca a Spot al aire libre, mostrándolo con una extraña especie de orgullo. Por un momento, parece que Plankton finalmente tiene algo real, algo bueno que no se basa en trucos o planes. Pero cuando Spot se descontrola y escapa, causando el caos en fondo de bikini, Plankton no reacciona como lo haría normalmente. Hay un pánico real y silencioso. Él abraza a Spot con fuerza, aterrorizado de perder lo único que ha tenido. Ese momento impacta mucho. Se trata de lo que ocurre cuando el acto se desmorona, cuando Plankton no es el villano, el genio o el fracasado, sino una persona asustada que intenta proteger algo real. La persecución siempre ha sido su armadura, manera de sobrevivir. Pero aquí, por primera vez, simplemente se está aferrando. Cuanto más se acerca Plankton al éxito, más se le escapa de las manos, porque no le parece suficiente. Cada paso adelante lo acerca a una verdad que no está listo para afrontar. Aunque finalmente gane, no llenará el vacío del que ha estado huyendo. La fórmula no puede darle respeto. No puede reconstruir la confianza rota. No puede completarlo.
Lo que él perseguía era una distracción. Ahora ya no está al comienzo de otro plan. Él mismo está al borde de algo más silencioso y mucho más peligroso. Está dudando, para alguien que se pasó la vida gritando que el silencio lo es todo. Los planes de Plankton siguen fallando porque en el fondo está ganando tiempo. Y ahora, mientras Karen y Spot se alejan más de su órbita, la actuación empieza a resquebrajarse de formas que él no puede controlar. Para alguien que construye máquinas para controlar todo a su alrededor, Plankton no maneja bien el cambio. Durante la mayor parte de su vida, ha sobrevivido repitiéndose. Nuevo plan, mismo motivo. Pero últimamente, algo dentro de ese ciclista empezó a resquebrajarse, justo bajo la superficie, en los momentos de silencio en los que ya no sabe quién se supone que es. En Karen for Spot, esa sensación de tranquilidad se vuelve imposible de ignorar. Empieza de forma sencilla. Plankton necesita que alguien cuide a Spot mientras él está ocupado con uno de sus planes. Así que Karen interviene. Lo que debería ser un pequeño favor se convierte en algo más grande. Spot empieza a pasar más tiempo con Karen, aprendiendo de ella, siguiéndola y mostrándole lealtad. Y ese cambio, ver a Spot conectar más con Karen que con él, empieza a carcomer a Plankton. Al principio Plankton no grita ni se enoja. Intenta actuar como si no importara. Pero por dentro, le carcome. Porque esto se trata de sentirse reemplazado, sintiéndome irrelevante. Lo único que ha amado sin condiciones está, de repente, más apegado a otra persona. Alguien a quien, irónicamente, a menudo da por sentado. Eso le afecta más de lo que pensó, porque Karen solo está siendo ella misma. Firme, competente, preocupada a su manera robótica. Y Spot, la pequeña ameba que Plankton crió, naturalmente se mueve hacia eso. Plankton arremete, fingiendo que es por control o traición, pero en realidad son celos. Celos profundos y emocionales. Esa que no proviene de ser atacado, sino de ser silenciosamente abandonado. Y eso es lo que más le asusta. Incluso las cosas que ama parecen irse con aquellos que son más estables, más completo. Gente a la que ha alejado sin darse cuenta. Ese sentimiento no desaparece. Solo espera, hirviendo bajo la superficie. En Encerrados por Amor, ese sentimiento vuelve más fuerte que nunca. Esta vez, se trata de Karen, directa e imposible de evitar. Después de que otro plan fallido lleva al Chum Bucket a ser clausurado, Plankton se queda atascado con la única persona que evita confrontar emocionalmente, Karen, la única que lo conoce demasiado bien como para ser engañada. Karen está cansada de cómo Plankton maneja el fracaso. Ella está frustrada de que él siga fingiendo que ganarlo arreglará todo, que robar la fórmula borrará de alguna manera todas las formas en que se niega a cambiar. El confinamiento los obliga a hablar, y para Plankton, hablar es peor que perder. Porque aquí está Karen, mirándolo a los ojos, preguntándole si siquiera sabe lo que está haciendo. Y la verdad es que no lo hace. No de una forma que importe. Dice que quiere el éxito. Dice que quiere venganza. Pero nada de eso le ha hecho sentir mejor. No por mucho tiempo. Y ella siempre lo ha sabido. La tensión entre ellos es todo lo que Plankton evita. Conexión. Responsabilidad. Suavidad. Ha construido una vida en la que una verdadera sociedad no encaja. Luego culpó al mundo cuando nadie se quedó a su lado. Ahora está atrapado con la única persona que lo hizo, y apenas puede mirarla a los ojos. Lo que lo empeora es que después de todas las mentiras, gritos y fracasos, ella se queda. Y Plankton no sabe cómo manejar eso. No sabe cómo aferrarse a algo estable. Algo que no se irá cuando él se equivoque. Todo lo que sabe es perseguir cosas que lo rechazan. Esa es la línea que está siguiendo ahora. La línea entre quien pretende ser y quien podría llegar a ser. Y él está dudando. Porque si da un paso hacia algo real, hacia ser reconocido, no solo temido, significa abandonar la actuación, soltar la excusa de que todo estaría bien si Krabs no existiera, dejar que Karen lo vea por completo, dejar que Spot lo ame sin convertirlo en un trofeo, dejar que el pueblo se ría sin necesidad de contraatacar. Significa perder la máscara que ha llevado tanto tiempo que ya no recuerda lo que hay debajo. Así que espera. Reinicia el plan, reconstruye la máquina, ensaya las mismas líneas, pero todo es un poco más lento ahora, y empieza a darse cuenta de que el verdadero conflicto nunca fue entre él y Krabs. Siempre fue entre él y la versión de sí mismo que tiene demasiado miedo de conocer. La renuencia de Plankton a enfrentar quién es en realidad convierte cada plan en una táctica dilatoria. Pero a medida que las grietas se profundizan, lo que se rompe es el hombre mismo. Si les está gustando el video hasta ahora, asegúrense de suscribirse. Plankton nunca pensó que necesitaría ser más que listo. Esa era la regla. Si se mantenía alerta, concentrado y el plan seguía vivo, nada más importaba. Eran debilidades y se había entrenado para tratarlas como enfermedades. Pero cuando construyes tu vida en torno a un único objetivo, cuando cada fracaso se remienda con más esquemas, no dejas mucho espacio para ti. No te dejas mucho espacio. Solo un boceto. Y un día, ese modelo deja de funcionar. En el episodio Handemonium, Plankton busca algo que nunca tuvo. Poder puro e imparable.
Después de ser humillado por Don Cangrejo en un pulso en el gimnasio de Larry, Plankton regresa en silencio al cubo de cebo y electrifica su icónico guante, dándole vida. El guante domina a Krabs fácilmente, causando el caos en Fondo de Bikini, y Plankton lo usa como si finalmente se hubiera convertido en algo más que una broma. Pero ese poder cambia rápidamente. El guante empieza a desobedecerle. Actúa de forma impredecible, ignorando sus órdenes y causando destrucción. El arma que Plankton creó no lo necesita a él, y eso es peor que la derrota. Incluso cuando Bob Esponja se ofrece a ayudar, Plankton no discute. Está callado, consciente de que ha perdido más que una pelea. Juntos, intentan bajar el guante, incluso vistiendo a Bob Esponja como señuelo para engañarlo con afecto. Pero el disfraz falla. El guante no se deja engañar, y Plankton, una vez más, termina relegado en la historia que él mismo comenzó. En la escena final, Plankton regresa al Chum Bucket, golpeado y exhausto, solo para ser aplastado por una bota literal destinada a reemplazar el guante. Solo un aplastamiento rápido y brutal. Se juega como una broma, pero lo que realmente muestra es el costo de perseguir el poder sin un propósito. Plankton perdió su lugar en la historia, y para alguien que ha pasado su vida tratando de ser notado, esa es la derrota más dolorosa de todas. En Un sabor a Plankton, él no intenta encantarla con eso. Va directo al grano, literalmente. Se encoge y se cuela dentro del cuerpo de Bob Esponja, esperando acceder al secreto de la Cangreburger desde dentro. Es un plan desesperado, uno que muestra hasta dónde está dispuesto a llegar. Si no puede burlar al sistema, quizás pueda infectarlo. Al principio le parece brillante. Él intenta encontrar la fórmula secreta dentro de Bob Esponja, pero cuanto más tiempo se queda, más impotente se vuelve. Está atrapado dentro de Bob Esponja, reducido a una presencia que nadie nota, luchando por ser tomado en serio. No funciona. Bob Esponja casi nunca lo nota. Lo está tratando más como una molestia inofensiva que como una amenaza. Y cuando finalmente es expulsado, es como ser purgado del sistema, desestimado, irrelevante. Plankton está siendo escupido por la historia que creyó suya. Y cuando termina, Plankton no grita. Él solo se queda ahí, diminuto, humillado, apenas reconocido. Todo el control por el que luchó, todos los planes que trazó, todo el ruido, no significa nada. Se metió en el sistema y aún así no pudo cambiarlo. Lo que lo destroza es que fue ignorado. Y ese tipo de pérdida es más difícil de reconstruir, porque no le da una razón para luchar, no le da nada. Eso es lo que lo une todo. Primero, renuncia a su identidad, luego intenta robar el de otra persona. En ambos casos, descubre la misma verdad. Ya no sabe quién es. Sin la persecución, sin el premio, sin la máscara del villano, no hay centro. Solo una larga lista de versiones pasadas, ninguna de las cuales se sintió real. Estas son muertes simbólicas. Momentos en los que el papel que ha estado interpretando finalmente se desmorona en sus manos. Momentos en los que el mundo sigue girando, incluso después de que él se haya marchado. Solía temer ser derrotado. Ahora teme algo peor, ser olvidado. Y ahí es donde lo dejamos. No derrotado como suelen mostrarlo los dibujos animados, sino vaciado, despojado. Un hombre que una vez gritó su nombre a través del océano, ahora está en una habitación y se pregunta si alguna vez importó. No hay un plan para lo que sigue, solo silencio. Y quizás, si tiene suerte, el comienzo de algo honesto. Plankton lo pierde todo persiguiendo el poder, pero luego empieza a ver que el verdadero premio es algo más profundo. Durante la mayor parte de su vida, Plankton pensó que la fórmula lo arreglaría todo, no solo su reputación, sino todo su sentido de valía. Si podía robarlo, podía demostrar que no era un fracasado. Si pudiera ganar, quizás no se sentiría tan insignificante. El mundo no se reiría. Karen creería en él. Por fin pudo dejar de luchar por el respeto. Pero algo extraño sucede después de la caída. Empiezan a surgir momentos en los que la fórmula no importa, donde el control se le escapa, pero la conexión no. En New Leaf, Plankton Preston parece dejarlo todo. Cierra el cubo de cebo, abre una tienda de regalos y le dice al pueblo que ha cambiado. Nadie le cree, ni siquiera el señor Cangrejo. Pero cuanto más tiempo pasa, más difícil es saber si es real o solo otro engaño. Reparte regalos, actúa cortésmente, no insulta a nadie, y poco a poco la gente empieza a relajarse. Hasta Krabs baja la guardia. Comparten un día juntos, riendo, relajándose, pasando tiempo en un carnaval. Es incómodo, pero no falso. Por primera vez, Krabs no está gritando, y Plankton no está tramando, solo están siendo. Y entonces, Krabs hace algo que nadie espera. Le ofrece a Plankton la fórmula, simplemente se la doña. Esa es la recompensa, el hecho de que alguien creyó en él lo suficiente como para entregárselo. Por supuesto, fue una trampa. El plan era real. Plankton toma la fórmula, intenta escapar y todo se desmorona de nuevo, pero el momento aún importaba, porque por unas horas no fue un villano, era alguien con quien la gente podía hablar, alguien a quien Krabs podría considerar un igual, y cuando lo pierde, no se siente como una victoria, se siente como algo que rompió y que no supo cómo sostener. En la Cangreburger que se comió Fondo de Bikini, ni siquiera intenta robar,
El pueblo está en peligro. Una patty gigante y mutada se ha descontrolado, y Plankton interviene para ayudar. Es pequeño, pero necesario, y por una vez nadie cuestiona su presencia. Liderando la situación, pero tampoco es el problema. Es parte del equipo, sus inventos importan, su voz es escuchada, y no termina con él siendo expulsado del pueblo. Termina con él parado allí, todavía incluido. Eso no es algo a lo que Plankton esté acostumbrado. Ha pasado años diciéndose a sí mismo que la única forma de importar es ganar. Pero aquí está, ayudando a salvar Fondo de Bikini, y nadie se burla de él por ello. No obtiene la fórmula, ni siquiera la pide, pero el pueblo no se ríe, y Karen no lo sermonea. Ese silencio, esa es la recompensa, la oportunidad de existir sin ser odiado. En el momento final, cuando la hamburguesa explota en cientos de trozos más pequeños, el pueblo se apresura a comer los pedazos. Plankton se une a ellos como otra cara entre la multitud. Y nadie lo echa. Perteneció, aunque solo fuera por un segundo. Y para Plankton, esa podría ser la victoria más rara de todas. Pero es en la traición de Bob Esponja donde todo finalmente encaja. Karen se ha convertido en una amenaza. Su chip de empatía ha sido extraído. La única forma de detenerla es que Plankton haga lo que más teme. Discúlpate. Con palabras reales y honestas. Él lo intenta. Fallas. Lo intenta de nuevo. Y cuando por fin dice lo que quiere decir, que la extraña, que estaba equivocado, Karen le da la fórmula. Así, el sueño está en su mano. Y lo tira. Él le dice que no es lo que realmente quería. Que la receta nunca fue el objetivo. Así era. Karen, la persona que se quedó a pesar de cada fracaso, cada insulto, cada reinicio. Y ella lo oye. Todavía pierden. El pueblo sigue en su contra. Pero cuando Bob Esponja da un paso al frente y lo llama una historia de amor, nadie se ríe. Eso es lo que se merece por todos sus fracasos. Por todas las veces que fue pisoteado, ignorado, derrotado, un segundo de honestidad. Un momento donde la fórmula no importa. Donde elige a una persona por encima de una meta. Donde alguien lo escuche y realmente diga lo que piensa. Eso no lo hace bueno, no repara los años de daño, pero le da algo que nunca antes había tenido, un recuerdo de ser suficiente, y esa es la verdadera victoria. Y por una vez Plankton no soltó lo que más importaba. Plankton vislumbra la conexión y la pertenencia, pero aún así no puede evitar convertir cada oportunidad de crecimiento en otra batalla que ganar. Pero antes de contarte eso, asegúrate de estar suscrito. El crecimiento no es fácil, especialmente cuando toda tu identidad se ha construido en torno al fracaso, a demostrar que la gente está equivocada, a estar solo. Plankton ha tenido momentos, pequeñín, en los que algo mejor fue posible. Amabilidad, pertenencia, quizás incluso amor. Pero para alguien que pasó su vida construyendo muros de amargura y sarcasmo, ser vulnerable simplemente no se siente natural, se siente peligroso. En defensa de una sola célula, lo vemos intentar mantenerse unido tras otra humillación. Lo han pisoteado, golpeado, se han burlado de él en público. Su cuerpo se está desmoronando. Su orgullo es peor. Karen, por una vez, no insulta. Ella se preocupa. Bob Esponja incluso intenta ayudar. Y por un segundo casi parece que Plankton podría escuchar. Se sienta en silencio magullado y exhausto, mientras otros intentan devolverle la salud. Pero entonces el silencio se vuelve demasiado ruidoso. No puede quedarse quieto en ella. Construye un traje de batalla de alta tecnología, un casco enorme que lanza láseres, grita órdenes y parece un berrinche andante. Se lo pone como una armadura, no solo contra Krabs, sino contra su propio reflejo, porque nada le asusta más que la idea de que realmente podría necesitar ayuda. Así que se prepara. El episodio debería ser un regreso. Es como una franquicia, pero en realidad es un retiro, de la idea de que quizás no es tan duro, o tan odiado, o tan diferente como se ha dicho a sí mismo. Se le ofreció ayuda y la convirtió en un arma. Vuelve a ocurrir en el restaurante de Plankton. Un pez llamado Nat aparece en el cubo de carnada, y de hecho, disfruta de un palo de carnada. Plankton está aturdido. Y entonces, está eufórico. Por fin tiene un cliente. Uno de verdad, alguien que quiere estar allí. No se detiene a pensar en lo que esto podría significar. No habla con Karen sobre cómo mejorar el menú. No se pregunta por qué importa. Se aferra a Nat como un niño a su primer trofeo. Toda su personalidad se reduce a eso. Tengo un cliente habitual. Él se regodea. Estoy ganando. El señor Cangrejo ve esto y entra en pánico, porque sabe que Plankton es frágil. Envía a Bob Esponja a traer a Nat de vuelta, pero Plankton no responde con estrategia ni gratitud. Él no trata a Nat como una persona, sino como un símbolo de estatus, una prueba de su importancia. Y cuando Nat duda, cuando Bob Esponja lo tienta con una cangreburger, Plankton se desmorona. Esta pudo haber sido su oportunidad de evolucionar, de demostrar que su negocio podía crecer, que su comida podía mejorar, él podía ser algo más que el hazmerreír del pueblo. Pero en cambio, él lo convierte en una guerra por un solo pez, y esa es la trampa. Plankton quiere un cambio, pero solo si él puede controlarlo, solo si es en sus términos.
Si es lento, aterrador o sutil, él corre. Una vez le ofrecieron amabilidad y la rechazó. En otra ocasión, recibió la validación que tanto anhelaba, y aún así, la rechazó. Porque a veces lo más difícil de afrontar es la posibilidad de que nunca lo fuiste en primer lugar. Plankton intenta cambiar, pero sigue protegiéndose. Y cuando todos sus trucos fallan, se ve obligado a enfrentar quién es realmente por dentro. Plankton siempre ha sido el villano. Fuerte, orgulloso, sin disculpas. Cuando el plan falla, él retrocede. Cuando pierde, reescribe las reglas. Si no puede ganar, al menos puede causar suficiente daño para seguir en la historia. Pero de vez en cuando, el mundo le da exactamente lo que quiere. Y es en esos raros momentos, cuando debería sentirse triunfante, que algo más profundo sucede. No es una celebración. No poder. Duda. En It's a SpongeBob Christmas, Plankton idea un plan que realmente funciona. Infecta fondo de bikini con Jerktonium, un químico que vuelve a todos codiciosos, egoístas y crueles. Bob Esponja, de alguna manera inmune, observa cómo la ciudad se sumerge en el caos. Pero para Plankton, es un avance. Es educado, se porta bien y de repente es la persona más amable que queda. Entonces llega Santa. Declara a Plankton el único ciudadano en la lista de los buenos. Y por un momento, los sueños de toda la vida de Plankton parecen estar al alcance. La fórmula de la cangreburger está en su mano. Debería ser el final de la historia. Victoria. Todo lo que alguna vez ha perseguido le es entregado por la misma Navidad, pero el episodio no se detiene ahí. El poder que Plankton gana se siente extraño y vacío. El pueblo es una sombra de lo que fue, y la alegría se ha ido. No hay un gran momento de arrepentimiento o un discurso. La historia se desarrolla como un cuento navideño con un giro, dejando a Plankton con el premio, pero sin celebrarlo del todo. Es un sutil recordatorio de que ganar no siempre se siente como ganar, especialmente cuando todos los demás están perdidos. Es un vistazo de cómo puede ser el poder sin conexión, pero el crecimiento es frágil. En la leyenda de fondo de bikini, Plankton vuelve a caer en viejos hábitos. Se une al holandés volador para asustar fondo de bikini. Su objetivo, Bob Esponja, el tipo que es demasiado feliz y molesto de puro. Plankton cree que el miedo finalmente ganará. Él va con todo. Disfraces, invocación de fantasmas, creación de ilusiones espeluznantes. Él quiere probar que el miedo le gana a la alegría siempre. No lo hace. Bob Esponja solo sonríe. Él agradece a los fantasmas. Él abraza al monstruo. Y todo el plan de Plankton se desmorona. No porque Bob Esponja sea rudo, sino porque la idea de miedo de Plankton es simplemente errónea. El miedo no gana siendo más ruidoso o más grande. Bob Esponja nunca compró esa basura, y nunca lo hará. ¿Qué es impactante? Plankton no hace un berrinche ni jura venganza. Simplemente se marcha, desvaneciéndose en el fondo de un pueblo que, de todos modos, nunca le temió realmente. Quizás por fin lo está entendiendo. Quizás no. Pero este silencio es nuevo. Y sinceramente es un poco patético. Luego viene el fantasma de Plankton. Una prueba final, literal esta vez. Él finge su muerte. Su espíritu abandona su cuerpo. Karen celebra un funeral. El pueblo está más confundido que afligido. Es una broma, por supuesto. Otro plan en su larga lista de planes. Pero mientras acecha fondo de bikini, algo extraño sucede. Ve su mundo sin él y no le gusta. Cuando el holandés volador roba su cuerpo, lo lleva a un paseo salvaje y termina siendo golpeado por los habitantes del pueblo, Plankton no se ríe, ruega por su cuerpo de vuelta, suplica. Esto se convierte en algo sobre sí mismo, sobre la extraña y pequeña criatura que pasó toda una vida abusando, negando, cubriendo con artilugios y eslóganes. Empieza a ver la diferencia entre ser odiado y simplemente desaparecer. Ha perseguido la infamia por tanto tiempo que olvidó lo que significa simplemente existir. Cuando finalmente regresa a su cuerpo, magullado, pisoteado, exhausto, solo murmura, es bueno estar vivo. Eso es lo que revelan estos momentos. No es un hombre cambiado, pero uno despojado. Todos los trucos fallan, la máscara se cae y los juegos pierden sentido. ¿Y qué queda? Alguien que sigue en pie. Alguien que, después de todo, todavía elige levantarse. No porque el mundo necesite un villano, sino porque quizás, solo quizás, él está empezando a preguntarse qué más podría ser. Plankton pierde su máscara y se siente vacío, pero el verdadero cambio comienza cuando deja que alguien se quede. Plankton no está acostumbrado a que la gente lo ayude. Toda su identidad se basa en la independencia. Él construye las máquinas. Él escribe el código. Fracasa solo. Él se reinicia solo. Es predecible, y eso hace que se sienta seguro. Pero en el becario de Plankton, ese patrón empieza a torcerse. Comienza con Pearl. Ella no es exactamente la persona que él busca, y él no la busca. Es enviada al Chum Bucket como parte de una tarea de clase como becaria no remunerada, alguien a quien Plankton debería rechazar a primera vista, pero no lo hace. Al principio, es puramente transaccional. Ella organiza el inventario, archiva los esquemas y ofrece consejos de servicio al cliente. Plankton pone los ojos en blanco pero la deja quedarse. Eso por sí solo es raro. Nunca deja que extraños entren en su espacio a menos que haya un plan.
Aquí no hay trampa, solo utilidad silenciosa. Alguien que aparece y hace cosas que nunca quiso admitir que necesitaban hacerse. Pearl lo trata como cualquier otra pasantía, solo otra parada en un mundo de sistemas y supervisores. Ella lo trata extrañamente como a un jefe, y Plankton no sabe cómo manejar eso. Él no se vuelve amable. Él no se abre ni comparte su historia, pero la tolera, responde preguntas, la deja etiquetar cosas, le hace espacio, no emocionalmente, sino literalmente, en el lugar que siempre ha gobernado solo. Pearl no está impresionada por su villanía. Ella no pretende que él sea un genio o una amenaza. Ella solo ve el Chum Bucket como un restaurante extraño dirigido por un hombre pequeño que necesita ayuda, y ella ayuda, con competencia. Finalmente, la pasantía termina. Pearl se va. Ella vuelve a su vida. Plankton vuelve a lo suyo. Pero algo cambia. Él no dice nada. Él no le habla a Karen sobre lo que aprendió, pero los cambios que hizo Pearl, las señales, el orden, la estructura, esas cosas permanecen. Él no los derriba. Es fácil pasarlo por alto, pero si has visto a Plankton el tiempo suficiente, sabes que esto es nuevo. Normalmente, todo el que entra en su mundo sale humillado o quemado, pero Pearl no, y él no deshace lo que ella le dio. Eso es lo que se lleva, no la fórmula, no los aplausos. Algo más pequeño. Algo más duradero. Una lección sobre cómo permitir la ayuda. En dejar que alguien más vea el desorden y no se inmute. Al darse cuenta de que el cubo de cebo no está arruinado solo porque alguien más lo tocó, no se convierte en un héroe, pero se vuelve posible. Ahora hay una grieta en la armadura, y a través de ella algo humano se asoma. Cuando el episodio termina, él está de vuelta tras el mostrador, de vuelta a la rutina. Ya no es el único que se ha parado ahí con intención. Alguien entró en su mundo, vio el desorden, no se fue con asco, y por una vez no cerró la puerta tras ellos. Eso no es una transformación completa. No se supone que lo sea, pero complica la historia que creíamos conocer. Proyecta una sombra sobre cada rabieta anterior. Y deja una pregunta en el aire sobre cada plan que viene después. Porque una vez que dejas entrar a alguien y no lo echas, no puedes desaprender lo que se sintió. No puedes volver a fingir que estás completamente solo. Pearl no cambió a Plankton, pero le recordó que el cambio era posible. Y esta vez, no huyó de ello. Plankton empieza persiguiendo el poder para sentirse menos insignificante, atrapado en planes que siempre se desmoronan. En el camino, la gente le ofrece conexión en su lugar, momentos de tranquilidad con los que no sabe qué hacer. Se resiste, recae, casi se quiebra. Pero al final, no cierra la puerta, deja que un momento se quede. Y eso, para él, es nuevo. Realmente espero que hayan disfrutado el video. Asegúrate de estar suscrito y nos vemos en el próximo con tu personaje de dibujos animados favorito.